Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad gran canaria. Sé protagonista, participa. Si tienes ideas innovadoras, compártelas en participa.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta. Muy buenas tardes y bienvenidos a Participa en Gran Canaria, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. En esta tarde de hoy hablaremos sobre la participación ciudadana y la discapacidad. Y para hablar sobre todo este tema, contamos con Eleonor Pérez Ramírez, coordinadora del Servicio Ocupacional y Hogar Fundacional de ADEPSI. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, para empezar me gustaría mencionar un término que, informándome sobre el tema encontré, que es el término de ciudadanos invisibles, que creo que a lo mejor pues representa mucho todos los problemas de los que vamos a hablar a lo largo de la entrevista. ¿Usted qué opina sobre este término? ¿Cree que es cierto? ¿Cree que representa a las personas con discapacidad? A mi juicio, yo considero que sí, que el tema de ciudadanos invisibles está como muy bien identificado, justamente para identificar a aquellas personas o ciudadanos que no se ven o que la sociedad no ve, no que no se vean, sino que la sociedad realmente no ve. Y yo creo que las personas con discapacidad justamente son ciudadanos invisibles, porque pasan muy desapercibidos. Hay mucho estigma social con el tema de la discapacidad, entonces siempre intentamos como discapacidad, la obviamos y tienden, yo creo, en general a aparecer más desaparecidos, ¿no?, de lo que deberían estar dentro de la propia sociedad. ¿Y cuáles son los derechos de participación de las personas con discapacidad? ¿Son los mismos que los de cualquier otra persona? Efectivamente, desde el punto de vista de la Constitución, cualquier persona tiene derecho a participar en cualquier situación de vida pública, vida privada y demás. Hay una convención internacional de derechos por la discapacidad que se firmó en el 2007 y en él se reconocen todos los derechos de las personas con discapacidad, que simplemente no es que sea simplemente, sino que no dejan de ser personas. Totalmente. Yo creo que ese es el enfoque al que nos tenemos que dirigir, que no son personas de segunda, ciudadanos de segunda, son personas con sus plenos derechos, pero sí que es verdad que muchas veces se ven vulnerados. Y a raíz de lo que usted comenta, ¿por qué cree que todavía hay una parte de la sociedad que cree que a lo mejor no están preparados para participar en todos estos asuntos públicos, que a lo mejor no deberían de hacerlo por su condición? Hombre, yo creo que lo que pasa es que hay mucha desinformación, ¿no? Hay más que mucha información, se necesita, ¿cómo lo explico? Sí, al fin y al cabo es el poco conocimiento que puede haber dentro de la sociedad de las personas con discapacidad en general, ¿no? Yo creo que la discapacidad siempre se ha visto como un estigma social, donde anteriormente pues, las personas con discapacidad vivían siempre de puertas hacia adentro, no participaban activamente de la propia sociedad. Es verdad que hemos ido avanzando, pero que aún queda un largo recorrido por avanzar. Y sobre todo porque las personas con discapacidad tienen derecho a vivir, a pensar, a tener ocio, o sea, a participar de una vida totalmente digna y activa, ¿no? Claro, como la de cualquier otra persona. Como la de persona, cualquier otra persona. Entonces entiendo que la sociedad pues a lo mejor tiene este pensamiento porque sigue teniendo esos prejuicios de estas personas con discapacidad, de este colectivo. Sí, de hecho, además, el hecho simplemente de que nosotros ya estemos identificando a colectivo y no a persona, ya el propio lenguaje
hace que se establezca como esa distinción y esa estigmatización que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que el enfoque en este caso tendría que ir sobre la persona. Estamos hablando de persona sin la coletilla, ¿no? Normalmente no solemos decir las personas morenas, las personas rubias, las personas altas, las personas... ¿por qué llamamos personas con discapacidad, ¿no? Cuando estamos hablando de personas con características diferentes, pero es que todos tenemos características diferentes, no hay dos personas iguales, ¿no? Con lo cual yo puedo tener unas características, tú también y demás, y dentro de esas propias características de la persona pues está el hecho de tener discapacidad. Entonces yo creo que la propia forma en la que nos tenemos que en la que tiene sobre todo la sociedad de dirigirse a las personas con discapacidad hace que a través de nuestro propio lenguaje discriminemos, ¿no? Totalmente. Bueno, volviendo un poco al tema de la participación ciudadana, ¿con qué tipo de problemas se encuentran estas personas al ejercer su derecho de participar activamente en los asuntos públicos? Cada vez es verdad que se intenta participar un poquito más y cada vez existen como foros un poco más abiertos, pero aún tenemos que caminar, ¿no? Y tener foros donde para cualquier decisión que se puedan tomar se tengan en cuenta que hay personas con unas características diferentes, con una diversidad diferente y que también pueden aportar su granito de arena dentro de la sociedad. Porque si no se les pregunta qué tipo de necesidades, pues tampoco la sociedad sabrá qué es lo que necesita. Exacto. ¿No? En este caso. Y sobre todo de cara a poder ya no solamente participar activamente, yo creo que otro de los recursos necesarios es que la sociedad se adapte o el entorno se adapte más que las personas con discapacidad se adapten a la sociedad, ¿no? Normalmente siempre buscamos en cuanto a cualquier tipo de participación, intentamos siempre que todas las personas estén cómodas, entre comillas, realizando algún tipo de actividad. En este caso no se tiene en cuenta esas necesidades, ¿no? Esa participación más activa. Pero y ya sin hablar de un tema más técnico, sino en el momento en el que una persona va a ejercer su derecho a participar en cualquier tipo de asunto, ¿se encuentra con obstáculos en el sentido de trabas que le ponen precisamente por ser una persona con discapacidad? Sí, sobre todo nos podemos encontrar con barreras arquitectónicas que sí que son importantes, pero luego yo creo que también hay otro tipo de barreras en cuanto al tema del lenguaje, al tema de la accesibilidad de los contenidos, al tema de la comunicación, cómo nos comunicamos, y hay como muchos métodos para llegar a comunicarnos de una forma normalizada, pero que sea entendible para determinado sector de la población, ¿no? Igual que cuando hablamos con niños pequeños, pues nos tenemos que adaptar, y hablamos a lo mejor con personas un poco más mayores, nos tenemos que adaptar. En este caso también deberíamos adaptarnos a determinado grupo, hablando desde la discapacidad intelectual, ¿vale? Porque sí que es verdad que si hablamos de otro tipo de discapacidad, la adaptación será diferente, ¿no? Cuando estamos hablando de una persona con un problema auditivo, pues tendremos que habrá una persona que tenga que interpretar lo que nosotros queremos comunicar, pero una persona con una discapacidad física no tiene que haber una adaptación en cuanto a la comunicación. Pero es verdad que con la discapacidad intelectual ahí sí que se requiere esa parte más de adaptar, de que la sociedad se adapte, ¿no? y que los servicios en este caso se adapten. Pues ojalá sea así. ¿Y qué derechos siguen reclamando estas personas, tanto estas personas como sus familias, con respecto a la participación ciudadana? Es decir, ¿qué necesidades siguen estar sin cubrir? Sobre todo yo creo que va un poco en la línea de lo que te comentaba en cuanto a la comunicación, ¿no? Hacerlos como más partícipes en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a qué tipo de actividades podrían desarrollar pues en el entorno, en ciudades que fueran un poco más amables. No hace mucho, el año pasado nosotros desde la propia asociación
solicitamos a través de participación ciudadana, justamente de los presupuestos, el que cerca del centro en el que estamos se creara un parque biosaludable con las máquinas, pero que fueran máquinas adaptadas a personas con discapacidad. Entonces, un poco lo que yo creo que lo que se plantea o lo que se necesita es generar foros, espacios en ese sentido, y que los espacios y los foros no vayan en exclusividad para las personas con discapacidad y dirigido a las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad, pero en la que participen las personas con discapacidad también. Precisamente le iba a preguntar si creía que existían pocas propuestas que tuvieran en cuenta a estas personas, o que pocas propuestas que fueran dirigidas también a ellas. Ciertamente hay poca. Es verdad que las asociaciones del tercer sector, pues estamos un poco ahí. Siempre somos como un poco la voz, ¿no? La voz reivindicativa de las personas con discapacidad. Pero sí que es verdad que aún así seguimos escasos, ¿no? En cuanto a tener esos recursos o esas posibilidades o esos accesos, ¿no? Tanto a una participación más política, una participación más en la comunidad, donde la comunidad sea también una comunidad inclusiva, ¿no? Nos falta esa parte de inclusión social real. Claro, porque al final con estas propuestas, por lo menos creo yo que en mi opinión, la administración también puede sacar un beneficio de ello, que es pues conocer las necesidades de estas personas, saber lo que necesitan, lo que demandan. ¿Usted qué opina? Claro, efectivamente, yo creo que aunque nosotros las asociaciones podemos ser la voz del grupo de las personas, lo importante aquí es que nosotros no seamos los protagonistas, sino que realmente los protagonistas sean las propias personas y nosotros estemos un poco detrás para apoyar, y que sean ellos quienes soliciten, digan, planteen cuestiones que puedan hacer que mejoren su estancia en una sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? Que es un poco la idea o el interés que tenemos todos de que lleguemos a tener una sociedad en igualdad de condiciones, donde cualquier persona, independientemente de las características que puedan tener, puedan ser pues eso, partícipe, pueda estar en comunidad, realizar pues un ocio inclusivo, actividades en foros donde ellos puedan tener voz y voto, no solamente porque muchas veces están en el otro lado, ¿no? En la parte de la escucha, ¿no? Pero la parte de la voz y la del voto es quizás donde hay que incidir un poco más, ¿no? Claro, porque al final es lo que dice bueno, las personas todas son diferentes y a lo mejor hay algunos que les cuesta más, otros que les cuesta menos. ¿Qué solución pondría usted para hacerlo pues más adaptado a cada persona y que así todo el mundo pueda participar sin ningún problema? En este caso es preguntar y preguntar y preguntar, ¿no? Sobre todo. Y sobre todo adaptar el sistema de comunicación. Si se emite pues cualquier folleto, pues aprovechar no solamente ponerlo, como comentabas antes, a nivel técnico, ¿no? Sino intentar a lo mejor bajar a una lectura fácil, donde la comprensión sea mucho más sencilla. También hay otras maneras de realizar una comunicación, que es a través de pictograma, para aquellas personas que no tienen lectoescritura, con lo cual tendríamos que ir, yo creo que la comunicación aquí es fundamental. Entonces, a partir de la comunicación yo creo que ya la inclusión será más real. Entonces, si somos capaces de llegar, de comunicarnos, de trasladar una información de una forma mucho más cercana, la participación será mucho más fácil. ¿Y cree también que estas personas tienen un gran interés de aportar su granito de arena y poder participar en todos estos asuntos? Porque es verdad que muchas veces la participación ciudadana no se conoce en toda la sociedad. ¿Cree que sí que participaría mucha gente? Sí, a ver, lo mismo, hay personas que son más reivindicativas, hay otras personas que son menos, hay unas personas que son más tímidas, otras que son más extrovertidas, pero es verdad
que dentro de cualquier grupo, dentro de cualquier entidad o entidad de tercer sector, te vas a encontrar con personas reivindicativas. Entonces esas personas reivindicativas podrán ser los que tengan esa posibilidad o esa inquietud de ir un poco más allá de lo que te ofrece la sociedad en sí, sino ir e intentar pues cambiar un poco los patrones establecidos hasta la fecha. Entonces creo con total seguridad de que encontraremos. De hecho, hay dentro de la propia asociación del servicio ocupacional que yo coordino, tenemos personas vinculadas al área de la defensa de la mujer y demás, y participan en foros de este tipo relacionados con la mujer, en este caso. Ahora en un momentito hablaremos de su asociación, pero antes me gustaría preguntarle pues, qué cree que ellos reivindicarían, es decir, qué iniciativas cree que propondrían o qué quieren conseguir, a lo mejor qué necesidades que tienen todavía que cubrir. Hombre, a ver, necesidades hay muchísimas. Primero que sean vistos y oídos, ¿no? Que yo creo que es la primera parte, ¿no? Que un poco lo que tú planteabas en un primer momento de esos ciudadanos invisibles. Yo creo que la primera reivindicación es de dejar de ser invisibles, claro, y que sean más vistos y que puedan estar y participar. Es que no deja de ser esto mismo, participar en la toma de decisiones, podemos empezar desde cositas muy pequeñitas a cositas más amplias y que puedan llegar a participar de una vida política y pública, ¿no? Pero sí que es verdad que para eso hay que ir como de poquito a poquito para ir llegando a una sociedad más amplia, ¿no? Es un camino que hay que ir recorriendo de poco a poco, pero yo creo que poco a poco se consigue, y sobre todo la visibilidad. Yo creo que aquí la mayor demanda es que la discapacidad no sea un tabú, que la discapacidad no sea un estigma, que la discapacidad no sea algo con lo que la sociedad no quiere contar, ¿no? Yo creo que esa es la primera necesidad y reivindicación que ellos tienen. Conseguir al final la inclusión de todas estas personas en la sociedad y eliminar... De forma igualitaria, ¿no? Porque además la idea aquí... Porque tampoco se trata de decir, bueno, pues vamos a coger al grupo de personas con discapacidad y los vamos a colocar en una sociedad para que ellos caminen, funcionen y demás, sino que sean ciudadanos de pleno derecho y no sean ciudadanos de segunda fila, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos participan o en muchos casos quieren ocio, quieren vivienda, quiere una vida independiente, como queremos todos, de tener nuestra propia familia, de poder elegir dónde quiero vivir, con quién quiero vivir, en qué momento me quiero emancipar. Todas esas decisiones que a nosotros nos resulta como muy cotidiana, es verdad que en determinadas personas cuesta más por el nivel de institucionalización que existe detrás de la discapacidad, ¿no? Y donde la toma de decisión no parte de la propia persona, sino puede partir de sus familiares y demás, es decir, o de las propias entidades públicas, en el sentido de recursos. Pues una persona con discapacidad intelectual, si sale de la escuela, pasará a tiene como un camino ya trazado, ¿no? Pues a un centro ocupacional, un centro de estancia diurna, una residencia. ¿En qué momento ellos eligen? ¿En qué momento? Total. Entonces ahí es donde se pierde un poco el sentido de la igualdad, la participación y demás, ¿no? Ahora sí me gustaría centrarme en su asociación de manera muy breve, si nos puede comentar pues si han desarrollado algún tipo de propuestas o iniciativas para favorecer la participación de estas personas con discapacidad. Bueno, como te comentaba anteriormente, por el tema del parque biosaludable que se encuentra ahí en Siete Palmas, verdad que ellos participaron también en la decisión. Teníamos un parquecito muy cerquita
y pensamos, junto con la opinión de ellos, que qué se podía hacer con el parque, y se planteó pues la necesidad y posibilidad de máquinas que fueran adaptadas pues para ello. De hecho, ahora se está trabajando para que sea en lectura fácil también, o a través de pictogramas, con lo cual hay. Y luego ya nosotros como entidad, sí que es verdad que vemos que la persona no puede estar aislada de la comunidad, no puede vivir dentro de un muro de 4 paredes y un servicio totalmente cerrado. Tiene que ser un servicio abierto, con lo cual nos acercamos nosotros y acercamos a las personas pues a que conozcan las instituciones públicas, los ayuntamientos, cosas tan triviales como dónde se realiza el DNI, cuál es el procedimiento, pues vamos, enseñamos, nos acercamos a todos los estamentos públicos a los que se pueda acceder, para que ellos vean cómo son los trámites administrativos también, para que puedan participar en primera persona, y no siempre con ese acompañamiento. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por su labor, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad gran canaria. Ya tenemos más de 200 propuestas sobre las que debatir. Únete y entra en participa.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta.